Hola, bona vespre a tots. Moltes gràcies per la vostra assistència. Soy Juan Rafael Peiró, coordinador de la Asociación Cultural Hipatia. Como sabéis, es una sociedad sin afán de lucro. Nuestras actividades son el desarrollar y potenciar lo que son las actividades del crecimiento personal para todos los públicos. Entonces, nosotros nos dedicamos a crear talleres vivenciales, cursos de crecimiento personal de todo índole, tanto técnicas o lo que son actividades como tai chi, qigong, yoga, otro tipo de actividades como instrucción en lo que es la sabiduría de los conocimientos antiguos, cursos de metafísica también, de todo índole también, también damos cursos de Reiki, de todo. Y entre otras cosas, pues también nos dedicamos a organizar conferencias de interés público de crecimiento personal. En este caso hoy, pues es una conferencia que ahora pasaré a Emigdio, que es el portavoz del Instituto de Innovación para la Paz. Creo que es Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, y van a presentarlo sobre el tema del ser humano y la paz. Os paso con Emigdio. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la asistencia. Agradecemos a Hipatia y a los asistentes la posibilidad de poder compartir con vosotros unas experiencias e ideas sobre el ser humano y la paz. Imaginad que la charla fuera sobre la materia mental, por ejemplo, o quizás sobre otro tema que podríamos llamar, por ejemplo, los huevos del mosquito. Quedaríamos sorprendidos, ¿qué es eso? Pero, ¿para qué nos servirían estos conocimientos en el cotidiano devenir? ¿Realmente harían un papel en nuestras vidas de cara a ayudar a los demás? ¿No son tiempos los de ahora en que necesitamos, más que nunca, una profunda renovación en cada cual, porque la sociedad necesita un muy profundo cambio? ¿No es el momento ya para olvidar lo propio que nos separa y nos conduce al egoísmo y comenzar a trabajar mirando el horizonte del bien común? En el Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz somos personas que nos hacemos estas preguntas. Aunque el linaje del Instituto se cuenta desde hace más de 30 años, nos hemos ido reinventando según las necesidades y experiencias, según las prioridades de la sociedad, que van íntimamente unidas a las propias visto desde la conciencia. El Instituto está formado por personas de muy diversa índole: poetas, campesinos, escritores, académicos, profesores, pedagogos, psicólogos, informáticos, fotógrafos, etc. Pero el Instituto no está definido según a lo que nos dedicamos cada uno o según ninguna creencia en particular. IICIP intenta ser y estar al servicio de lo que consideramos una de las mayores prioridades sociales: el servicio a la sociedad, poniendo el grano de arena desde lo que vivimos cada momento de las 24 horas del día para mejorarnos, educarnos y entender que, efectivamente, obras son amores y no buenas razones. Creemos que solo la práctica y la comprensión de la vida, desde lo más sencillo, nos pondrá delante el compromiso social en el que debemos participar todos, ampliando este alcance gracias a funcionar como colectivo, reconociendo que existen problemas, cuestiones personales, obstáculos, pero el valor de andar es saber hacerlo a pesar de cualquier circunstancia, sin perder el rumbo de algo de lo que tenemos la humanidad la suerte de conocer: infinidad de contenidos escritos, vivencias y experiencias de pensadores y servidores de la humanidad que han compartido con todos una sabiduría sencilla y práctica que nos puede ayudar a enderezar nuestras mentes, nuestras vidas, vaciándolas de contenidos anclados en el pasado, y crear la necesaria renovación para seguir adelante hacia el horizonte de felicidad que nos corresponde vivir a todos por igual. Entendemos que la sabiduría se encuentra en lo sencillo, en lo perenne, en la educación de lo humano y la cercanía de lo divino.
en el esfuerzo, la superación y el trabajo altruista, en aprender a leer la naturaleza como un libro abierto y referente sin igual para, desde el corazón, retomar las riendas del ser humano y la paz, que ahora nos van a introducir mis compañeras Charo y Lidia, ya con el tema que vamos a tratar esta tarde y que sirva para crear un ambiente para que podamos todos conversar. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer a la Asociación Hipatia la invitación para compartir el tiempo juntos esta tarde y poder debatir sobre el tema que nos ocupa, que es el ser humano y la paz. Nuestro objetivo en ningún caso es dar una charla magistral, sino que, al contrario, queremos enriquecernos mutuamente acerca de este tema. Queremos poner en común la importancia de la paz y la responsabilidad que todos y todas tenemos en crear nuevas formas de convivencia. Las compañeras os habrán repartido un pequeño díptico que resume un poco qué es el Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, y también os habrán repartido un poema que se titula Cultura para la Paz y que pertenece al poemario titulado El hombre y la paz para del alma, que es una obra de José Tarrazo Durá, publicada en noviembre del año 96, y que desde aquí queremos agradecer que nos lo haya dejado y que sirve un poco como recuerdo de esta tarde, que os lo podéis llevar a casa y lo podáis leer como recuerdo de esta tarde. Unos pequeños datos de Hipatia, que es la persona que en definitiva nos reúne aquí esta tarde. Sabemos que ella fue una estudiosa brillante, científica, que abordó campos como el álgebra, la astronomía, la mecánica y las tecnologías aplicadas. Ella, como científica y como maestra, puso su inteligencia al servicio a los demás, lo que entendemos que es una manera de trabajar por la paz. No es coincidencia, entonces, que esta persona, desde el ámbito de la ciencia y de la cultura, haya trabajado en pro de la paz, la que nos haya reunido aquí, en definitiva, esta tarde. Para continuar, nos gustaría compartir con ustedes un poema escrito, de nuevo también, por nuestro compañero y amigo José Tarrazo Durá, en 2008, que se llama O Cortesía, que, si les parece, lo vamos a leer y que creemos que nos pondrá a todos en mejor disposición para abordar el tema que nos ocupa esta tarde. Oh cortesía, oh dulce agradecimiento, oh divino saber, oh gracia cristalina, valor dotado de dulzura, pecho real del honesto pensamiento. Esto es de Fray Luis de León, esta entrada. Y empieza aquí. Todos los seres humanos nacemos para la felicidad y cuesta tan poco hacer felices a los demás que nos resistimos a proporcionar dicho don a nuestros semejantes. La sencillez nos colma para que podamos repartir estos bienes que llevamos en nuestro corazón, haciendo la vida más agradable a cuantos nos rodean. Con ello, contribuimos al bienestar de una sociedad que necesita del elixir de la felicidad y de la paz. Como magos, podemos transmutar todo aquello que está a nuestro alrededor. Nada es posible para los individuos empeñados en progresar, en crecer internamente. La naturaleza y el arte han de ayudarse recíprocamente en lo más profundo del ser y estar. Si queremos avanzar, lo podemos hacer con la coherencia de vida y las obras que hagamos. Lo que digamos ahora, con un solo corazón, será repetido mañana por miles de corazones que, ansiosos y necesitados, calará en lo más profundo de su alma. El alma humana es solo una parte de la luz encendida del cosmos que Dios dio al crear al universo, y como individuos debiéramos acrecentar a fin de sentirnos dentro del todo. Así la unidad ensanchó el Verbo creador de nuestras vidas. ¿Qué somos en realidad? Creadores incansables del mundo y del universo al servicio de la especie humana, repleta y preñada de formas mentales que solo sirven para traernos dolor en vez de placidez y alegría. Cambiar es progresar y llenarnos de amor.
Avancemos despacio y no seamos negligentes cuando se presente la oportunidad para hacer felices a los demás. La primera pregunta que nos hacíamos cuando hemos preparado la actividad es ¿qué es la paz? Cuestión que les ofrecemos para poder reflexionar sobre ella. ¿Debiera ser la condición natural del ser humano o quizás la ausencia de conflicto? En todos los ámbitos de nuestra vida podemos observar y vivir que existen conflictos, que a priori no necesariamente tienen que ser negativos, si estos somos capaces de resolverlos positivamente a través del diálogo y contemplándolos como una oportunidad de trabajo y desarrollo, de, como decíamos al comienzo, nuevas formas de convivencia donde el respeto, el cariño y la libertad sean bases fundamentales en nuestra convivencia. ¿Por qué en muchas ocasiones parece tan complicado vivir en un mundo en paz? ¿Son las formas mentales las que hacen que esto sea así?, nos preguntamos. A lo largo de los tiempos, el gran enemigo de la paz ha sido y es el egoísmo, no la guerra, que en definitiva es una consecuencia de este. Se defienden fronteras, ideologías, religiones, estatus económicos, herencias, como si al hacerlo estuviéramos defendiendo nuestra existencia, cuando lo único que estamos consiguiendo, si seguimos así, es acabar con ella. Y es el egoísmo el que con voluntad y trabajo somos responsables de desterrar y transformar. Los seres humanos tenemos la oportunidad de evolucionar, aceptar el compromiso y crear un mundo donde no existan las fronteras, donde la diferencia sea un motivo de riqueza y complemento, y apostando por valores que sostienen la existencia de la paz, el amor, la amistad, el respeto, la responsabilidad del trabajo bien hecho, la generosidad, la libertad, y así podríamos seguir largo y tendido, pero en nuestra mano está que esto sea así, si de verdad tenemos conciencia de servicio en nuestra vida diaria. Pero esto no se puede conseguir solo con las ideas. Las ideas son importantes, pero las ideas pueden ir variando dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos, sino que, y fundamentalmente, es a través de la acción en nuestra vida cotidiana, con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro entorno más cercano. Y es ahí donde sí que podemos ir sembrando una semilla que vaya transformando la oscuridad en un horizonte despejado. Hay ocasiones en las que reflexionamos y vemos que nos hemos alejado de la naturaleza, cuando es tan sencilla, ¿no?, y cuando nos da las pautas para saber vivir. Y en realidad todos somos jardineros de la vida, tan solo que debemos cultivarla y hacerla fértil, y es nuestra responsabilidad. Seamos optimistas, pero no para ver que todo es de color de rosa y todo está bien, sino para no resignarnos a aceptar la situación actual y buscar con plenitud de conciencia de la realidad la posibilidad de un mundo mejor. Queremos también hablar de la paz social. Parece ser que está comprobado que la paz es compañera de viaje a lo largo de la historia en sociedades y en épocas donde la cultura, la educación y el bienestar social de sus ciudadanos ha cobrado la importancia que se merecen. Y que en la medida en que los ciudadanos hemos sido responsables, partícipes y hemos contribuido al desarrollo y la construcción de esa sociedad desde nuestros entornos más cercanos, se han mantenido largos periodos de paz. Las ciudades felices, con ciudadanos felices, son aquellas en las que el ciudadano participa activamente en la gestión de su calidad de vida, en la que no deja esa responsabilidad de lado. Y efectivamente a la inversa, cuando se nos niega esa posibilidad y cuando hemos delegado
nuestra responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanas. Los poderes que no están interesados en la evolución y en despertar conciencias, sino en mantenerlas dormidas, han aprovechado nuestra comodidad, dando carpetazo y convirtiendo al ser humano en esclavo. Y la clave es la pregunta que viene ahora, ¿no deberíamos despertar nuestras conciencias? Estamos viendo a cada minuto cómo son vulnerados los derechos humanos en todo el planeta y en la mayoría de las ocasiones lo contemplamos cómodamente desde el sillón de casa, como espectadores, como meros telespectadores. Sí es verdad que existen muchos foros y muchos proyectos que van poniendo su granito de arena en la lucha en pro de la defensa de los derechos universales, de los derechos humanos universales, que no es una tarea tan solo de los grandes organismos ni de las esferas políticas, que en la actualidad parecen más interesados por mantener sus cotas de poder al servicio de los lobbies económicos, a los que poco o nada les interesa que los seres humanos tengamos la oportunidad de expresarnos libremente. Pero es tarea de todos al nivel que podamos, al nivel familiar, a nivel de barrio, a escala de comunidad, al nivel que podamos. Los gobernantes de la humanidad deben resolver sus disputas y desacuerdos con métodos pacíficos, ya que la violencia solo genera odio, rencor y más violencia. Hemos aprendido a quejarnos cómodamente desde el sofá de casa, desde las pantallas de nuestros ordenadores y desde nuestros pensamientos dirigidos, pero ¿hasta qué punto somos conscientes de la vital importancia que tiene el compromiso en nuestras vidas, la acción coherente? También esto es para nosotros vital. Creemos que es esencial que seamos seres pensantes y no seres pensados. Hablamos de cambios y de la necesidad de que estos se produzcan, pero somos conscientes, somos artífices de que esto ocurra con nuestro compromiso diario, o estamos esperando que alguien realice esos cambios por nosotros. Sin alargarlo más, porque como hemos dicho al principio, queremos que se genere un debate y aprovechar la tarde para reflexionar todos juntos. Nos gustaría finalizar con una última cuestión, que es la que sale en pantalla, y así dar paso al diálogo para que todos y todas podemos compartir. Y es, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y sabemos que una de las vías es el asociacionismo, por ejemplo, que es tan difícil, ¿no? Que es una de las vías por las que se puede actuar, pero hay muchas más. Y dejamos la pregunta para que se genere el debate. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Necesitamos que lo hablen al micro porque estamos grabando en vídeo toda la conferencia. Entonces cualquier pregunta tiene que estar reflejada de esta manera. Sí. Buenas tardes. Yo me llamo Tomás y llevo viniendo hace muy poquito. Pero yo creo que para generar la paz entre las personas tienes que ser sobre todo humilde y ayudar al prójimo como a ti mismo. Y a las personas más necesitadas de este mundo, que son los pobres, tienes que echarle una mano en lo que puedas humildemente y ahí ya estás generando la paz entre las personas. Sí, es verdad que en cualquier proceso de cambio la humildad es una base fundamental. La humildad, además, para aprender a reconocernos, aprender a descubrir dónde están nuestros errores, dónde están nuestros fallos, pero no para fustigarnos o latigarnos, ¿no? Sino para, como decíamos antes, asumir el compromiso del cambio y aprender cómo podemos mejorar las cosas, ¿no?
Habéis hablado de cambio. Mi pregunta es, ¿a qué cambio os referís? Si tenemos en cuenta que la sociedad externa es reflejo de la sociedad interna nuestra, van las dos casi de la mano. Si no cambiamos por dentro, no conseguimos cambiar por fuera, pero tampoco si cambiamos por fuera cambiaremos por dentro, ¿no? En cuanto a la pregunta que ha hecho Juan y la respuesta que habéis dado, yo quería aportar que la inquietud y la búsqueda de la paz por muchos seres humanos muchas veces lo hacemos de puertas para afuera. Pensamos que externamente vamos a encontrar o vamos a posibilitar esa paz tanto individual como colectiva como social, ¿no? Y en realidad es como habéis dicho, ¿no? Es decir, no somos conscientes, muchas veces vivimos dentro de muchos espejismos mentales, pensamos que lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer, pero base siempre en cuanto a parámetros y pautas externas, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante tomar conciencia de la importancia, de la trascendencia que tiene la búsqueda de sí mismo, porque en realidad todos los seres humanos somos dicotómicos, ¿no? Somos pacíficos, pero también somos violentos, ¿no? Y a veces es muy difícil darse cuenta de que, sin saberlo, pues estamos potenciando precisamente lo que queremos eliminar, ¿no? Sí, bien, entonces creo que lo ideal sería tomar conciencia de quiénes somos, que todos estamos unidos como pozos de un mismo manantial y que si hay una reciprocidad de intereses, es decir, lo que sea bueno para mí, que sea bueno para ti también, o por lo menos que no te perjudique, que nos demos cuenta de que todos formamos parte de lo mismo, entonces ya avanzaríamos muchísimo en el proceso de la paz. Es darnos cuenta de que si yo te hago un daño a ti, lo estoy haciendo a mi hijo, lo estoy haciendo a cualquier ser querido y desconocido incluso. Tomar conciencia de quiénes somos en realidad, que somos un mismo espíritu. En fin, esto es todo. Sí. Comentábamos un día, muchas veces las energías que se mueven a nivel familiar son las mismas que se mueven a nivel laboral y que a nivel de resolución de conflictos planetarios prácticamente. Las energías son las mismas, la humildad, la sintonía con el otro, la empatía con el otro. Al final las claves son las mismas. Por eso es tan importante ponerlas en marcha ya en los ámbitos en los que podamos. Has dicho la palabra empatía. Yo quería matizar que incluso si no hay empatía, tiene que haber respeto. Porque es fácil estar de acuerdo con quien uno se identifica. Pero la prueba está en cuando uno no comprende al otro, por lo menos respetarlo, tener su razón en lo que sea. También hay empatía subjetiva, es decir, tú empatizas con el otro pensando
que el otro ve las cosas como tú, que no puede no ser así. Pero la cuestión es que incluso si no hay empatía, como mínimo tiene que haber respeto. Y a partir del respeto que surge de lo que ha dicho Ramón, un conocimiento de sí mismo y de que estamos todos, yo suelo decir que somos una conciencia individual unida a una conciencia universal. Entonces, a partir de ahí, uno puede no entender al otro, pero tiene que respetarlo, respetar el camino de cada cual. Bueno, reflexionando sobre la pregunta de ¿y yo qué puedo hacer?, me ha venido al pensamiento, primero, una frase que conoceréis todos seguro, que es esta de buscad el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Entonces, esa frase, ¿por qué la digo? Porque reflexionando en ¿y yo qué puedo hacer?, primero veo lo que para mí es un obstáculo importante ante la paz, es decir, o para la paz, y es el propio ser humano, es decir, no nos conocemos. Entonces, creo que el camino para conocernos, ese reino de Dios, está en nosotros. Si somos humanos pero también somos divinos, pues habrá que saber compaginar esas dos cosas, que se reduce a la frase que también conoceréis todos, ora et labora. Entonces, yo últimamente, por lo que voy viviendo, por lo que voy reflexionando, ¿no?, pues creo que nos sobran muchísimos conocimientos, como también nos sobra muchísima tecnología. Hay mucho ruido en la sociedad que hemos creado en nuestras mentes. Eso no nos sitúa, creo, más cerca de conocernos. Creo que, como dice la frase, creo que es de Gandhi, ¿no?, de no hay camino para la paz es el camino. Entonces, no podemos llegar a ella sin ella, no, llegamos a ella cada instante, pero creo que la paz yo la veo unida al conocimiento o el reconocimiento o la aceptación de que en realidad nosotros somos esa paz. Es decir, ¿hace falta leer mucho para saber sobre la paz? ¿O vivir mucho? ¿O quizás darnos cuenta de lo sencillo? A veces entre 4 personas, imaginemos 4 hermanos, con unos padres que tengan un problema de enfermedad, por ejemplo, y cada hermano, pues 2 horas uno, 2 horas el otro, 2 horas el otro, hay uno que falla, el otro tiene que hacer más. Es decir, medimos, fijaos, esto no es paz, pero tiene que ver con la paz. Es decir, medimos lo que hacemos por las otras personas, cuando en realidad, ¿quién actúa verdaderamente sin medir? Yo creo que esas pequeñas cosas cotidianas, el control o la observación de los pensamientos, de las emociones, creo que todo ese conjunto, esa síntesis sencilla, nos puede llevar a encontrar no la paz en un libro o en una situación o haciendo un deporte o no sé, no, en nosotros, y después reconocerla que está también en los demás. Y por eso digo que ¿y yo qué puedo hacer? Creo que todos podemos hacer, porque en realidad cada segundo podemos hacer algo por la paz, y haciendo, o sea, intentando salir del obstáculo que es el que yo pienso que el no conocernos hace que la humanidad repitamos muchos ciclos y R con las mismas situaciones y circunstancias, cuando en realidad tenemos a la mano el poder cambiar. Gracias. Sí, yo creo que debemos de aprender a estar en paz con nosotros mismos, y que ese aprender es reconocernos, como tú bien estabas diciendo, aprender a conocernos y a reconocernos, aprender a cultivarnos, aprender a compartir, y que ese es el primer paso para poder hacer el camino de la paz y que traslade nuestras fronteras. Y cuando digo fronteras es traspase de nosotros mismos hacia los demás. No se oirá bien. Si no lo... Sí, sí. ¿Pero se ha oído bien? Sí, sí. Pues entonces no hay problema. Bueno, yo tengo 2 preguntas que hacer a las personas que están impartiendo esta conferencia.
¿por qué los seres humanos tenemos conflictos? Esa es la primera. La segunda, ¿es la mente la que crea los conflictos? ¿Son los deseos? ¿Por qué se hizo el programa Cultura para la Paz? Es decir, pues para internacionalizar ese gran problema que tenemos los humanos. A ver, yo creo que los seres humanos tenemos conflictos porque somos egoístas. Y eso tenemos que aprender a reconocerlo y a transformarlo. Si es la mente, sí, sin ninguna duda, es la mente la que nos hace generar esos conflictos y la complejidad de la misma, porque como decíamos en una de las aportaciones, la naturaleza nos enseña cosas distintas, ¿no? Si vivimos de una manera natural, los conflictos desaparecen. Si vivimos con sencillez, los conflictos desaparecen. Tenemos una habilidad increíble para complicarnos la vida, ¿no? Si somos coherentes en nuestras vidas, recibimos ayuda por todas partes, de la manera más generosa. Y sí creo que es la mente y los deseos también. Sí, también. Lo último es ¿por qué se hizo el programa Cultura para la Paz? Debéis tener antecedentes de por qué se hizo y por qué se internacionalizó. A ver, no sé si lo vamos a saber contar bien, pero en el año 2000, a través de la UNESCO, se generó el Año Internacional de la Cultura de la Paz, y además cubría, si no recuerdo mal y si no me corregís, la década de 2000-2010. Este programa, lo recuerdo tal cual lo tenemos aquí, debía ser un nuevo comienzo. El programa debía ser un nuevo comienzo para todos nosotros, para que todos nosotros juntos pudiéramos transformar la cultura de guerra y de violencia en una cultura de paz y de no violencia. Porque esta evolución exige la participación de cada uno de nosotros y ofrece a los jóvenes y a las generaciones futuras valores que les ayuden a forjar un mundo más justo, más solidario, más libre, digno y armonioso, con mejor prosperidad para todos. De alguna forma, lo que quiere y el propósito de este programa es sembrar semillas para que las generaciones futuras puedan vivir en otras condiciones, puedan saborear la vida y aportarle a ella algo que en estos momentos no pueden estar haciendo, ¿no? Porque las situaciones planetarias son complicadas en muchos niveles, ¿no? Porque la cultura de paz, como viene en el programa, hace posible el desarrollo duradero, la protección del medio ambiente y la satisfacción personal de cada ser humano. Y ahí nos quedamos. En este programa había 6 puntos que hablaban del compromiso que cada ser humano podía adquirir en su vida cotidiana, que es donde en realidad
podemos trabajar la cultura de paz. Como Lidia decía antes, desde nuestros ámbitos más cercanos y más sencillos se pueden generar energías que se trasladen y se vayan agrandando. No podemos actuar en un conflicto que tenemos a millones de kilómetros presencialmente, pero sí que podemos generar energías que alivien ese tipo de conflictos. En ese compromiso que aparecía en el programa, los seis puntos que están reflejados eran respetar todas las vidas, respetar la vida y la dignidad de cada persona sin discriminación ni prejuicios, rechazar la violencia, practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas, física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables como los niños y los adolescentes. Liberar mi generosidad, compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. Escuchar para comprenderse, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo. Preservar el planeta, promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta. Y reinventar la solidaridad, contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad. He escuchado con atención y suscribiría al 100% lo que habéis dicho. Incluso me he leído el folleto y me parece fantástico, muy bien. Pero lo que ha dicho el compañero ha sido muy importante, vaya. En cuanto que el hombre es conflictivo porque quiere ser conflictivo o es conflictivo porque desde que nace vive en un ambiente de conflicto? Si en realidad apreciamos y llegamos a comprender que nos movemos por un programa preestablecido que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida, no podemos obrar de otra manera. Entonces, la cuestión final sería una cuestión de método. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque las palabras son muy bonitas, son súper, pero bueno, si están ahí y yo luego tengo que actuar de una manera robótica porque mi programa es así, no puedo ser de otra manera, simplemente acumularé más frustración porque quiero ser de una manera que no soy. Que yo le conteste a este señor. Mire, usted dice que estamos programados desde hace mucho tiempo, pero estamos programados porque nos dejamos programar. Tendríamos que enseñarnos a tener la mente en blanco. Eso se puede realizar. Es decir, si nosotros las formas mentales que emitimos, aunque no las expresemos verbalmente, desde el momento que se emiten en el pensamiento, crean un vórtice de energías, el cual se conecta a toda la humanidad. Si pensamos en positivo, son positivas. Si pensamos en negativa, son negativas. Entonces, ¿por qué no se enseña en los colegios a que los niños empiecen a conocer lo que es tener la mente en blanco? Es decir, estamos autodirigidos por estamentos muy grandes y nosotros, los seres humanos más de abajo, nos dejamos llevar. Nosotros, si hacemos partir del sistema que hay ahora, el fracaso mundial es rotundo y asegurado. Añado, cuando estuvimos dándole vueltas, estábamos preparando, estuvimos pensando poner un fragmento
de un programa de Punset, donde un profesor de la Universidad de Harvard había hecho un análisis muy sencillo, pero que desmonta esa teoría. Había recopilado el número de asesinatos o de muertes causadas al hombre por el hombre desde el siglo XII hasta la actualidad. Y la gráfica era increíble. La gráfica venía a contar que la violencia viene continuamente descendiendo desde que él empieza el estudio hasta el día de hoy, que teníamos guerras que se llamaban las guerras de los 100 años y que ahora tenemos guerras de los 6 días, y que la lectura era que efectivamente parecía que estábamos programados, pero en realidad estamos haciendo algo bien y no sabemos lo que es. Y cada vez, técnicamente, aunque sentimos por el eco de los medios de comunicación que estamos rodeados de violencia y de sangre, en realidad esa gráfica demostraba que la violencia iba en disminución. Luego, algo estamos haciendo bien y la pregunta era, ¿qué estamos haciendo bien? Que además no sabemos lo que es. Y daba una vía al optimismo. Pero en ese sentido. ese gráfico habla de la violencia manifestada. Sí. Y la violencia no manifestada que está oprimiendo a toda la humanidad no deja de ser una violencia. Sí, sí, además a muchos niveles y por todas partes, efectivamente. Bien, en gran parte estos señores y vosotros habéis respondido a lo que quería decir, pero bien, quiero añadir de que efectivamente nos estamos moviendo, nos comportamos por patrones de conducta que a veces ancestrales, que hemos heredado o hemos entrado en contacto por campos morfogenéticos que están fuera del tiempo y del espacio y los tenemos, estamos viéndolos. No es fácil lo que has dicho que hay que vivir en armonía. Eso está muy bien, pero no es fácil. No es fácil porque estamos condicionados por muchos aspectos. Bueno, yo estoy viendo con frecuencia, todos lo vemos, que hay niños escolares que tienen déficit de atención. Algunos son agresivos, otros no. Si son agresivos es un problema con el padre, si no son agresivos es un conflicto con la madre. En fin, esto es lo que dice la psicología moderna. En cualquier caso, vemos que no es fácil. Si escarbamos un poco por qué ese niño tiene ese problema, ya no hablamos de los adultos, hablamos de los niños. Si escarbamos un poco veremos que en casa hay un ambiente familiar un poco enrarecido. Conozco casos de niños conflictivos que tienen un padre, pues están al paro, no tienen trabajo, están viviendo de una forma de escasez muy importante, no tienen lo más básico. Entonces no se puede exigir a estos niños que sean geniales. Tenemos que trabajar, a ver, de todas formas, yo creo que por simple proceso evolutivo, las próximas generaciones están cambiando. Habrá más armonía, habrá más paz por simple impulso evolutivo, porque nuestra conciencia se va ampliando. Y lo que tenemos que hacer es eso, darnos cuenta y actuar en consecuencia. Favorecer a los demás y no perjudicarles. Eso es básicamente lo que quiere decir. Bueno, recogiendo las últimas aportaciones que he escuchado y también el sentido general de la charla, me gustaría hacer un breve comentario. Creo que ligado al concepto de la paz, y me parece que vosotras dos lo habéis mencionado en la charla, hay un concepto básico estrechamente ligado, que es el de la educación y el de la cultura. Los niños cuando nacen, cuando llegamos aquí al mundo ahora actual, por poner un concreto espacio-tiempo, que yo sepa, no vienen agresivos, no vienen conflictivos, no vienen armados para la guerra, ¿vale? Son seres, almas físicamente todavía indefensas, que deben de ser criadas y educadas primero en el seno de la familia y luego ya pues pasan a otros contextos como por ejemplo el de la escuela. Entonces, desde estos dos contextos creo que debería de ser obligatorio, básico y fundamental, como antes creo que ha mencionado Pepe, el hecho de que se educará a las personas para la paz. Primero, a partir del modelo personal.
de sus padres, de sus familias, de los seres más allegados, de los seres que les están cuidando, de los seres que les están nutriendo, alimentando, ayudándoles a crecer. Y claro, para ello, lógicamente, eso lo que para mí implica es que cada ser humano debe ser consciente de su propia autoeducación y en qué se está autoeducando, en qué está mejorando, cuál es la calidad de esas vibraciones, de esas energías que se ponen en marcha cada día. Si yo emito energías y vibraciones a través de mi pensamiento, a través de mi persona, a través de mis acciones pacíficas, estaré contribuyendo a la paz. Si por el contrario son egoístas, estaré contribuyendo a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, porque ya habéis dicho vosotras también al principio que violencia no es únicamente, o que paz no es únicamente el antónimo de guerra. Hay otros muchos modos de violencia. Entonces, para mí hay unas cuestiones básicas. Primero, la autoeducación tuya propia como ser humano. Segundo, la educación que se imparte a todas estas, a estos, vamos a decir, pequeños que vienen y que son en realidad nuestro futuro. Y en tercer lugar, la conciencia, segundo a segundo, de a qué estamos contribuyendo en este sentido. El que a los niños se les califique, como decía esta última persona, con un déficit o con una etiqueta psicológica, para mí no tiene ningún significado. Puede ser cierto, puede no ser cierto, pueden haber investigaciones, puede no haberla, pero yo creo que en el sustrato de todo esto, de cualquier niño que muestre una agresividad, lógicamente es porque algo va mal. Y ahí lo que tenemos que pensar o hacer es poner atención ahí a la calidad de ese ser humano y a que con conciencia y con atención poder contribuir personalmente a que esto no ocurra. Muchas veces creemos que yo no puedo influir, por ejemplo, en la guerra de Nigeria o en las barbaridades que se están cometiendo ahora o en los conflictos de Siria o cualquier conflicto bélico que hay ahora. Pero realmente si creemos realmente en que todos somos parte de algo, de uno, del todo, si todos estamos interconectados de alguna manera, deberíamos de cambiar ya este pensamiento, porque sí que puedo hacer algo, como ponéis ahí, yo sí que puedo hacer algo. Cada uno de nosotros y de nosotras sí que puede hacer algo para evitar esos conflictos bélicos, empezando por uno mismo, desde luego, y con la emisión de esas vibraciones o de esas energías pacíficas o violentas. Yo creo que la elección está en nuestra mano. Yo también quería comentar una cosa. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. La paz es un estado del alma, es algo que es inherente en el ser humano, pero que desarrolla lo que es el sentimiento de globalidad, de unidad, sentido de servicio. Mientras el ser humano, el hombre, esté particularizado, separado, pues creará sufrimiento y dolor. Y eso es lo que se siembra. Si siembras dolor, odio y rencor, pues recoges sufrimiento. Y pienso que lo que hay que hacer es implantar un sentimiento pacífico de conciencia y de respeto por la vida. Y a partir de ahí, los mecanismos internos del ser humano se desarrollan hacia ahí, hacia esa conciencia de respeto y fraternidad. Y entonces, desde los estamentos, pues tendrían que apoyar eso en los colegios, crear ese sentimiento de respeto, de unidad, que sabemos que todos somos uno. Desde esa conciencia de unidad y de respeto hacia los demás, pues se va creando la paz. Y lo que decía Buda, si hay dolor en el mundo, alguien lo sufrirá. Y eso es la consecuencia de este mundo. Es un mundo de dolor y de sufrimiento, porque hay una conciencia egoica. Mientras la conciencia egoica esté establecida, que es particularizada, hombre particularizado, separatividad, pues entonces habrá dolor y sufrimiento. Yo creo que como decía Amparo, la educación es base fundamental también para esta transformación, ¿no? Y ese camino hacia valores de paz, y que también, por otro lado, y por lo que tú estabas diciendo, que la voluntad es fundamental también. Es decir, sin voluntad
podemos tener muchas ideas, pero se quedan en eso, solo en ideas, ¿no? Debemos llevar a la práctica, como decíamos cuando estábamos hablando, en cualquier circunstancia de la vida, esos valores de paz. Cuando, como tú también decías, hay situaciones conflictivas en las familias, los adultos tenemos una responsabilidad importante en trasladar valores de paz en la educación que damos a nuestros hijos. No podemos esperar que solamente sea en las escuelas, ¿no? Las escuelas hacen su papel, se imparten conocimientos, la educación todos más o menos sabemos cómo está en estos momentos y el cambio fundamental que necesita, pero los padres que hemos asumido y madres que hemos asumido la responsabilidad de tener hijos, tenemos un compromiso importante, no podemos delegar y debemos de tener una voluntad puesta en ese trabajo con nuestros hijos porque son las generaciones venideras, ¿no? Mira, yo quiero decir una cosa. Toda paz y toda bondad, toda violencia se genera en las mentes de los seres humanos. La mente del ser humano, y lo he dicho antes, es una puñetera, porque hace todas las disquisiciones, como nadie le pide cuentas, pues ella funciona así. El gran conflicto de los seres humanos está fraguado en la mente. Si alguno de ustedes ha leído a Krishnamurti, en ciertos aspectos verán cómo dedica un libro entero a los problemas de la mente. Somos problemáticos porque la mente es escurridiza. Y esto viene a lo que he dicho antes, que tenemos que dejar la mente en blanco, que sería una educación, una asignatura pendiente que tenemos todos los humanos. Dejar la mente en blanco y no sacar de cualquier cosa, crear un culebrón. Entonces, ¿por qué actuamos así? Porque somos mentales. Somos mentales. Yo he dicho muchas veces, y lo escribo también, que no sabemos pensar en el corazón. Si supiésemos pensar en el corazón, la mente no nos traicionaría continuamente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver pensar en el corazón o pensar en la mente? Pues sí. El órgano del corazón está conectado al Sol y en él reside el átomo permanente de todas las existencias de los seres humanos. Pero no creemos más en lo mental, en lo académico, no creemos en la sencillez. Estamos absortos en los acontecimientos planetarios. Los acontecimientos planetarios somos nosotros los que los movemos, creamos unas energías para moverlos. Y el sistema implantado en este estado de decadencia de la humanidad presente es el que quiere que los seres de buena voluntad no den un paso. Los señores de las sombras, sean de economía, sean de educación, sean tal. Es decir, repasen ustedes la historia de la humanidad y los estados de decadencia que hemos tenido en el sistema planetario, provocados todos por los humanos. Comparto contigo lo que dices de que somos mentales, pero además somos poco prácticos, porque muchas veces lo que hacemos es darle vueltas a la cabeza a cualquier situación o conflicto sin ser artífices de la solución, ¿no? Cuando es lo que debemos de poner en marcha. Y además también cambiar tiempos verbales en nuestras vidas. Estamos acostumbrados a decir debemos, podemos, tenemos, cuando en realidad lo que tenemos que decir es estamos haciendo.
Que por allí detrás había alguien. Solamente quería, ya que este hombre ha citado a Krishnamurti, me gustaría citar una frase célebre que dijo textualmente, no es bueno estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y creo que hay que tomar conciencia de que esta sociedad está profundamente enferma y hay que ir trascendiéndola. O sea, no intentando ir más allá de las pautas porque estamos repitiendo muchos esquemas que son bastante neuróticos y debemos darnos cuenta de ello. Por ejemplo, aquí en España tenemos a los peores escolares de toda la Comunidad Europea y de gran parte del mundo. Eso quiere decir algo, aquí en España. Y dentro de España, en la Comunidad Valenciana, tenemos también, los peores de toda España están en la Comunidad Valenciana. Eso habríamos que ver qué está pasando por aquí. O sea, tenemos que revisar un poco nuestros esquemas escolares, sociales y demás. En fin, solamente eso, nada más. Gracias. Perdón, yo solamente quería, se desprende de su argumento de que usted conoce el sistema de dejar la mente en blanco. Yo he dicho antes que la cuestión era una cuestión de método. Esto podría formar parte del método. Si usted es tan amable, ¿nos podría explicar cómo dejar la mente en blanco? Sencillamente nos pasamos el día pensando, el día entero. No, eso es una mala educación de nuestro cerebro. Nosotros tenemos que, no comemos, no vamos al aseo, no nos lavamos. ¿Por qué no educar a la mente para que ésta esté en blanco? Y le voy a poner un ejemplo muy sencillito. La naturaleza, que no tiene mente, que es el libro más grande y más cerca que tenemos, no tiene los problemas que tenemos nosotros, porque tiene una mente en blanco. Y nosotros, los seres humanos, somos nacidos de la naturaleza, del polvo de las estrellas, por así decirlo. Podemos. ¿Cómo? Pues mira usted, empiece por no pensar, no piense tanto. Mire, cuando esté usted debajo de un árbol o en el campo, mirará usted a los pajaritos cómo están. Yo no soy un pajarito. Usted es más que un pajarito. Claro, pues claro. Dígame, por favor. Sí, no piense. Porque me da la impresión que usted lo practica. Sí. Yo me paso a lo mejor un día entero y estoy haciendo mis trabajos. Trabajos de jubilado, por supuesto. Y no me hablo ni conmigo mismo. Estoy en el profundo silencio y la mente sabe lo que hago. La cuelgo como cuelgo la chaqueta en un sitio. Y le digo, oye, por favor, hoy te toca estar ahí. Y eso lo puede hacer usted. Es un ejercicio que cualquier persona lo puede hacer. No es una técnica, porque vivimos de técnicas, vivimos de métodos, y todo eso resulta que nos aleja más de lo que somos, de seres humanos racionales. Pues aún seremos más seres humanos racionales si sabemos colgar esa mente. Si quiere un día vengo y le hago una charla sobre esto. Yo quería hablar sobre el tema. Claro, lo que es la mente en blanco es muy difícil, es bastante complicado y bastante difícil, pero sí que puede ser que, bueno, según dicen los científicos, el ser humano tiene unos 60.000 pensamientos diarios, más o menos, es decir, depende del estado evolutivo del individuo, pero un baremo de unos 60.000 pensamientos diarios. Lo ideal sería distanciar, es decir, eliminar los pensamientos, eliminar un máximo de pensamientos, es decir, buscar espacio entre pensamiento y pensamiento e ir distanciándolo. Y ahí, en ese vacío, uno encuentra la paz interior. Eso es lo importante. ¿Que puede ser que en vez de 60.000 llegues a conseguir 40.000 o 35.000? Pues como es
espacios de vacío entre pensamiento y pensamiento, ahí uno puede encontrar la iluminación o la conciencia clara o la paz interior. Eso sí que es más fácil. La mente en blanco ya es otra historia. Ese espacio que usted está hablando, es decir, el tiempo no tiene espacio, es el tiempo. El espacio lo ponemos nosotros. Les voy a decir una cosa que oí un día y que la estoy diciendo. Mira, la mayoría de ustedes llevarán reloj para saber la hora que tienen. Pues la diferencia que hay entre llevar reloj y tener el tiempo dista un abismo. Dista un abismo. Entonces, la mente hay que educarla, como educamos otros miembros del cuerpo. Claro que usted me dirá, deme usted la receta mágica. La estoy diciendo. Mire, cuando más sencillo es un ser humano, más cerca está de la madre naturaleza. Cuando más servicial es una persona con conocimiento de causa, más se acerca a sus seres, a la humanidad. Porque hay un gran problema del lenguaje, que decimos, es que el mundo está muy mal. El mundo no está mal. Los que estamos malos somos nosotros, que pensamos, que estamos continuamente hostigando. Por lo tanto, necesitamos una determinada cultura interior para reeducarnos. Esos 3 grados evolutivos que tenemos todos, o sea, al principio era el instinto el que nos gobernaba a todos, ¿no? Al principio, cuando salíamos del reino animal. Sí. Después, lo que nos ha llevado a esta evolución ha sido el intelecto. Y ahora, de lo que tú hablas, es la intuición, el tercer estado. El sistema intuitivo no tiene perjuicios de ninguna clase. Cuando un ser está haciendo una cosa intuitivamente, está fuera de espejismos ni de condicionamientos mentales. Pero hay un espacio que cruzar desde el instinto, pasando por el intelecto, hasta lograr ese estado de conciencia, donde se saben las cosas por sí, sin pensar, sino en síntesis, ¿no? En ese proceso hemos aprendido a desarrollar la mente. Además, todo lo que ves son creaciones mentales. La mesa, esto, lo otro. Hemos usado la mente. Lo que pasa es que ahora nos dominan esos pensamientos salvajes que no dominamos, que nos tienen dando vueltas ahí, tonterías, paranoias, estupideces. Eso sí, pero el pensamiento correcto debe de estar. Sí, el pensamiento correcto es el silencio total y la prolongación de la conciencia. ¿Y para crear qué hacemos? Ahí está. Hay que crear un pensamiento para llevarlo a la expresión. Bueno, una cosa es crear un pensamiento y hacerlo mecánico, y otra cosa es crear un pensamiento para desarrollar la parte más útil que tenemos los seres humanos. Bueno, no te contradigo más. Soy un atrevido. Contexto un poco. Sí. En pocas palabras, cada persona es un mundo. Sí. De mata ya. Suerte quiere decir que la mente en blanco solamente la tienen los muertos. La mente tiene su inercia y tiene que seguir su curso. No podemos tener la mente en blanco, ni es bueno tenerla. Lo que hay que hacer es trascenderla, es hallar una paz en nosotros. Y eso, en fin, no lo digo yo, son los grandes maestros de la meditación. Creo que van por ahí los tiros un poco, pero la mente en blanco no se puede tener. Por lo menos una persona sana, más o menos. Consideramos que la mente sola estamos identificados con ella, que somos eso, bueno. pero realmente somos eso. ¿O es
de esa herramienta. Y es solo una herramienta. El día que se dé cuenta el ser humano que es algo más que mente, habrá dado un paso gigante, porque habrá dejado una herramienta por algo muy superior a esa herramienta, algo que es él mismo, y es el alma. Y posiblemente llegue un día a darse cuenta también que el alma es una herramienta, otra herramienta, hasta que llegue a otro punto que a lo mejor tiene que hacer el alma y ser él mismo lo que llamamos sentido. Ese es un paso, un progreso que poco a poco el ser humano debe conquistar. De la misma forma que se ha dado cuenta que las emociones, que se trabaja en psicología, pueden ser muy negativas, que muchas emociones hay que dejarlas de lado. Eso es todo lo que tenemos, que hay que dejar emociones de lado. Que muchas veces no comprendemos que lo mismo ocurre con la mente y hay que dejarlo de lado para que aparezca el verdadero yo, porque la mente es una herramienta más del verdadero yo. Y eso es, yo creo, es el paso del ser humano que poco a poco conquista. Todos hemos conquistado, porque en un principio necesitamos los... La mente. El ser humano al principio No se graba. todos los sentidos. No, simplemente comentaros que habíamos hecho la introducción sobre la paz y que a lo mejor lo que estáis comentando ahora es tiempo en otra charla, ¿no? Y que quizás la mejor manera de mantener la mente en blanco es mantenernos ocupados, porque así seguro que la dejamos tranquila un rato. La dejamos tranquila un rato. Y si tenéis, no sé, algo más que comentar sobre el tema de la paz, pero que no sea de la mente, exacto. Vamos a dejarla un poco tranquila. Sí. Vamos a dejar la mente en paz, como dice Amparo. Si hubiera alguien que pudiera reunirlos a todos y que los escuchara, que se sentaran en una mesa y dijeran, ¿se acabó las armas? No, entonces las fábricas de armas no tendrían ganancia. Nada. Mira, yo he estado en la UNESCO, soy miembro colaborador, cuando se presentó el programa Cultura para la Paz. ¿Y sabéis lo que es? Que ha habido gente, unos espabilados, porque los hay en todos sitios, que no les interesa eso, aunque se haya divulgado. Es decir, no pienses nunca que los de arriba van a hacer algo por los de abajo. Es la sociedad civil, los ciudadanos, los que tenemos que estar comprometidos hasta con la médula. Y no parar. Porque si esperamos que nos traigan la cesta de la compra, podemos quedarnos sentados. ¿Cómo los desplazamos? ¿Cómo los quitamos de ahí? Siendo nosotros diferentes. El otro día leí una frase muy breve que dijo el actual presidente de Uruguay, una persona sencilla que vive sin guardaespaldas, de una manera sencilla y humilde, refiriéndose precisamente a estos organismos que usted comenta. Por ejemplo, no es solamente la UNESCO, está la UNESCO, la ONU, la OTAN y un largo etcétera. Y este hombre decía, ¿cómo pueden decirme que no hay dinero para alimentos cuando están gastando $2 millones por segundo en armamento y en armas? Estos organismos, en mi opinión, coincido con Pepe, no están haciendo su trabajo, nada bien, porque no están haciendo para lo que han sido creados. Sí. Bueno, pues agradecerles la asistencia. Esperamos que la tarde haya sido práctica y productiva y que cuando salgamos por esa puerta pues pongamos en práctica lo que tenemos que hacer.
Gracias a todos.